Buen día, en este video vamos a ver el esquema actancial, que es un modelo propuesto por el lingüista e investigador Greimas, y para poder hacer el abordaje de este modelo, primero vamos a ver un breve video a partir del cual vamos a trabajar para definir este esquema. It was the perfect wedding, the guests thought. The groom was Orpheus, the greatest of all poets and musicians. The bride, Eurydice, a wood nymph. Anyone could tell the couple was truly and deeply in love. Suddenly, Eurydice stumbled, then fell to the ground. By the time Orpheus reached her side, she was dead, and the snake that had bitten her was slithering away through the grass. Following Eurydice's funeral, Orpheus was overcome with a grief the human world could not contain, and so he decided he would journey to the land of the dead, a place from which no living creature had ever returned, to rescue his beloved. When Orpheus reached the gates of the underworld, he began to strum his lyre. The music was so beautiful that Cerberus, the three-headed dog who guards the dead, lay down as Orpheus passed. Charon, the fairy captain who charged dead souls to cross the river Styx, was so moved by the music that he brought Orpheus across free of charge. When Orpheus entered the palace of Hades and Persephone, the king and queen of the dead, he began to sing. He sang of his love for Eurydice and said she had been taken away too soon. The day would come when she, like all living creatures, dwelled in the land of the dead for all eternity. So couldn't Hades grant her just a few more years on Earth? In the moment after Orpheus finished, all hell stood still. Sisyphus no longer rolled his rock up the hill. Tantalus did not reach for the water he would never be allowed to drink. Even the Furies, the demonic goddesses of vengeance, wept. Hades and Persephone granted Orpheus's plea, but on one condition. As he climbed back out of the underworld, he must not turn around to see if Eurydice was following behind him. If he did, she would return to the land of the dead forever. Orpheus began to climb. With each step, he worried more and more about whether Eurydice was behind him. He heard nothing. Where were her footsteps? Finally, just before he stepped out of the underworld and into the bright light of day, he gave in to temptation. Orpheus tried to return to the underworld, but was refused entry. Separated from Eurydice, Orpheus swore never to love another woman again. Instead, he sat in a grove of trees and sang songs of lovers. There was Ganymede, the beautiful boy who Zeus made drink-bearer to the gods. There was Myrrha, who loved her father and was punished for it. And Pygmalion, who sculpted his ideal woman out of ivory, then prayed to Venus until she came to life. And there was Venus herself, whose beautiful Adonis was killed by a wild boar. It was as if Orpheus's own love and loss had allowed him to see into the hearts of gods and people everywhere. For some, however, poetry was not enough. A group of wild women called the Maenads could not bear the thought that a poet who sang so beautifully of love would not love them. Their jealousy drove them to a frenzy, and they destroyed poor Orpheus. The birds, nature's singers, mourned Orpheus, as did the rivers, who made music as they babbled. The world had lost two great souls. Orpheus and Eurydice had loved each other so deeply that when they were separated, Orpheus had understood the pain and joys of lovers everywhere, and a new art form, the love poem, was born. While the world wept, Orpheus found peace and his other half in the underworld. There, to this day, he walks with Eurydice along the banks of the river Styx. Sometimes they stroll side by side. Sometimes she is in front, and sometimes he takes the lead, turning to look back at her as often as he likes. Bien, por lo que refiere a la historia podemos identificar varios elementos y ahora vamos a relacionarlos con lo que es el esquema actancial. En primer lugar vamos a encontrarnos con un sujeto, que va a ser el personaje alrededor del cual va a girar la historia. Es decir, que vamos a tomar como eje central en este caso.
Y en este caso, justamente, el sujeto va a ser Orfeo. Ahora, este sujeto va a tener un objetivo, y este objetivo va a ser recuperar a Eurídice, es decir, a su amada que había muerto. Resultaría indispensable preguntarnos qué es lo que mueve a Orfeo para buscar ese objetivo, para pretender recuperar a Eurídice. Y en este caso hablamos de un sentimiento. Lo que lo mueve a Orfeo va a ser el amor que él siente por Eurídice. Por otra parte, tenemos que destacar que si Orfeo logra recuperar a Eurídice, ¿quién sería el que sale beneficiado de esta cuestión, de esta situación? Vamos a tener en primer lugar a Orfeo, ¿sí? Y en segundo lugar a también Eurídice, lógicamente, ¿no? Si vuelve de la muerte, claramente va a estar beneficiada. Por otra parte, para poder alcanzar ese objetivo, Orfeo puede llegar a recibir ayuda, ya sea de otras personas o disponer de ciertos recursos o ciertos elementos. En este caso podemos hablar de Hades, quien le otorga esta posibilidad, y también podemos hablar de, podría decirse, la música de la que dispone, que lo ayuda para poder al menos acercarse a lograr su objetivo. Por otra parte, también nos vamos a encontrar con que surgen ciertos impedimentos o ciertas oposiciones para que Orfeo no logre su objetivo. Y en este caso tenemos que hablar de la desconfianza o de la inseguridad que surgía en él respecto de si efectivamente se iba a cumplir su deseo al salir del Hades, al salir del inframundo. Entonces, en este caso vamos a tener como oponente este sentimiento o esta sensación de desconfianza y de inseguridad. Bien, acá tenemos todos estos elementos. Estos elementos son aquellos que componen justamente el esquema actancial. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas cosas, qué representa en esta posición en la que están ubicados. Y para eso primero tenemos que hablar de qué es un actante, ¿sí? Para poder entender qué son estos componentes del esquema actancial. Y cuando hablamos de actantes, tenemos que decir que son categorías. Es decir, no son solamente personajes, sino que también pueden ser, por ejemplo, sentimientos, emociones, conceptos, ideas. Todos estos pueden cumplir alguna función en la historia, pueden cumplir estos roles de, por ejemplo, destinatario, ¿sí? El que se beneficia de que se logre el objetivo, o pueden ser oponentes, como en este caso cuando hablábamos de la desconfianza, de la inseguridad, o puede ser que movilicen al sujeto para querer lograr su objetivo, como es el caso del sentimiento del amor para Orfeo. Bien, ahora, cada uno de estos elementos va a recibir un nombre en particular. Nosotros tenemos en primer lugar el sujeto, ¿sí? Que va a ser claramente el personaje que, a ver, puede ser protagonista o puede ser que sea otro personaje. Eso después vamos a mencionar un poco, pero en principio es el que nosotros vamos a tomar como eje central para establecer este análisis. Y este sujeto va a querer alcanzar un objetivo, va a querer lograr algo, va a pretender algo. Ese algo justamente va a ser el objeto u objetivo. Va a haber algo que movilice al sujeto a alcanzar ese objetivo. Ese elemento que lo moviliza, aquello que lo mueve, va a ser el destinador. Y si el sujeto logra su objetivo, alguien va a salir beneficiado. Ese actante que salga beneficiado va a ser el destinatario. Por otra parte, puede haber alguien que ayude al sujeto, alguien o algo que colabore con el sujeto, y a este lo vamos a llamar ayudante. Y por último, nos vamos a encontrar con que va a haber un oponente, alguien que presente una cierta oposición a que el sujeto logre su objetivo. ¿Por qué? Básicamente porque si no tengo ninguna clase de oposición, la historia es un embole. No voy a tener nada de interés. Voy a tener alguien que quiere algo, lo logra y listo. Entonces, para que se genere una trama mínimamente interesante, voy a necesitar que se presente alguna oposición. Bien, vamos a verlo en algún ejemplo práctico. Vamos a tomar para esto algunas de las historias más conocidas, más sencillas, más simples. En este caso vamos a tomar el caso de Caperucita Roja, por poner un ejemplo. En el caso de Caperucita Roja, si deseamos tomar un sujeto, lo más evidente, lo más claro va a ser tomar a Caperucita como sujeto. ¿Y qué es lo que pretendía Caperucita? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, básicamente era llevar la comida a la abuela, si alcanzarle esa comida que le enviaba la madre. Entonces vamos a tener sujeto, Caperucita, el objetivo va a ser llevarle la comida y la destinadora va a ser la madre. Vamos a tener una destinataria, alguien que va a salir beneficiada
si se logra este objetivo. ¿Quién va a ser la beneficiada? Bueno, claramente va a ser la abuela, que es quien va a recibir la comida. Ahora, ¿se va a presentar alguna oposición a que Caperucita le lleve la comida a la abuela? Sí, esa oposición va a ser justamente el lobo. ¿Y va a haber alguien que colabore para que finalmente se logre su objetivo pese a la oposición? Sí, va a ser, según la versión, el leñador o el cazador. Bien, ahora tenemos este caso y lo tomamos considerando como sujeto a la protagonista de la historia. Sin embargo, cabe destacar que este esquema nos permite analizar las relaciones entre los personajes más allá de si es el protagonista o no. Es decir, puedo tomar cualquier otro personaje y debería poder establecer estos elementos del esquema actancial alrededor del sujeto que yo desee. Entonces, ¿qué pasa si cambio el foco? Bueno, podría, por ejemplo, tomar como sujeto al lobo, ¿sí? Y ahí tendría que ver cuáles son las motivaciones del lobo, qué es lo que pretende el lobo. Y acá me va a variar el esquema entonces al modificar el sujeto. ¿Cuál es el objetivo del lobo? Bueno, claramente va a ser comerse a Caperucita Roja y a la abuela. Por otra parte, si hablamos de el destinador, nos vamos a encontrar con que lo mueve al lobo, por lo menos en las interpretaciones que nosotros conocemos, ¿sí? Las que son más popularmente difundidas, es el hambre. Y a ver, ¿quién va a ser el beneficiario? ¿Quién va a salir ganando si logra comerse a Caperucita Roja y a la abuela? Bueno, claramente va a ser el lobo. ¿Va a haber alguien que lo ayude al lobo para alcanzar este objetivo? No, lo va a hacer él solo. Fíjense, el ayudante puede llegar a faltar en alguna que otra ocasión. Y por último, ¿se le va a presentar alguna oposición? Y sí, mínimamente se supone que Caperucita y la abuela no van a querer ser comidas, entonces ellas van a ser oponentes. Y por otra parte vamos a tener también al leñador o a la figura del cazador. Bueno, esto fue un ejemplo práctico de cómo sería el esquema actancial, tomando una historia bastante conocida, bastante difundida, y luego tomando la misma historia pero modificando el sujeto para ver cómo varían los demás elementos dentro del esquema actancial. Bien, espero que se haya comprendido este tema. Ya saben, cualquier duda me lo consultan. Que tengan un buen día. Hasta luego.